Solía creer ingenuamente que criar hijos se trataba de transmitir amor. Pero a esta edad me he dado cuenta de que a veces criar hijos es simplemente prepararse para el día en que tengas que defenderte de sus maquinaciones. Ese pensamiento se me quedó grabado en el pecho como la punta de una aguja. Aburrido, pero persistente. Mi nuera, Heather, no llamó ni envió mensajes. Simplemente trajo a sus padres de su pequeño pueblo y los mudó directamente a lo que solía ser mi dormitorio principal. Sonrió como si fuera una bendición para todos y lo dijo con la misma naturalidad con la que anuncia el tiempo. Mamá te hará mudarte a la habitación de invitados. Mis padres están envejeciendo y sus articulaciones no están muy bien. El amo tiene mejor luz. Es más saludable para ellos. Me quedé allí de pie, en medio de la sala, sintiéndome como un intruso en una casa que había pagado. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales, suave y dorado, pero no calmaba el frío que me subía al pecho. Miré el dormitorio que una vez fue mi santuario. La puerta se abrió de golpe. La habitación estaba abarrotada de maletas desconocidas y sábanas llamativas y desparejadas. Entonces mis ojos se posaron en la supuesta habitación de invitados. Muebles amontonados en rincones y la silla de mimbre, favorita de mi difunto esposo, pegada a la pared, tambaleándose como si estuviera a punto de derrumbarse. Mi corazón se hundía poco a poco. Sentía que no había espacio para mí en esta casa, ni física ni emocionalmente. No grité. No lloré, porque sabía que no debía hacerlo. Discutir con alguien como Heather no tenía sentido. En cuanto a Daniel, mi hijo, que seguía los dictados de su esposa en todo, confrontarlo solo lo humillaría y sería contraproducente. Esa tarde, mientras los cuatro dormían profundamente en el sofá, preparé una maleta pequeña sin hacer mucho ruido. Probablemente asumieron que estaba de mal humor, que me iba a quedar con mi hermana Rosa unos días, y que en cuanto me calmara, volvería hacia escondidas para retomar mi papel de niñera sin sueldo y cajero automático de emergencia. ¡Qué risa! Llamo Grace Monroe, tengo 66 años y soy profesora de arte de secundaria jubilada. Me he pasado la vida enseñando estructura, límites y respeto. ¿De verdad creen que soy tan fácil de manipular? Me han subestimado muchísimo. El primer día que salí de esa casa, llamé a mi abogado. Lo que no saben es que ya he empezado el proceso para venderla. Mi esposo falleció por enfermedad hace unos años. Desde entonces, solo habíamos estado Daniel y yo. Podría haber vivido sola en paz y tranquilidad, pero decidí mudarme con ellos, pensando que podría ayudar a Lucas durante el día a cocinar y a mantener la casa en funcionamiento. Yo llevaba la casa adelante. Los días eran agotadores, pero por fuera manteníamos la paz. Heather y yo aún podíamos intercambiar palabras corteses, pero siempre supe que la armonía era una frágil ilusión. Heather era joven, guapa y dulcificaba sus palabras, pero cada cumplido que me hacía estaba impregnado de una sutil estimación de lo que podía ganar. Cambiaba de bolso con las estaciones. Hoy Gucci, mañana Coach. Iba a la peluquería con más frecuencia que al supermercado y cubría la mayoría de los gastos de la casa. Salían de mis sueldos y de los de Daniel. Heather siempre se portaba con respeto conmigo, pero el destello de desdén en sus ojos, apenas perceptible pero agudo, era como una aguja finísima que se me clavaba en el estómago. En la cena, sonreía y decía: «Mamá, la comida está un poco salada. Ahora estamos haciendo una dieta baja en sodio y grasa. Es más saludable». Segundos después, agarraba su teléfono y le pedía a Lucas un montón de pollo frito grasiento y papas fritas.
A veces cogía mis gafas de leer del brazo del sofá. Las hacía girar en su mano como si fueran una reliquia de la moda y se reía. Dios mío, qué pasadas de moda. Algún día te llevaré a comprar algo más moderno. Pero claro, esa promesa se evaporó en cuanto ella se marchó. Me la tragué por completo. Me dije a mí misma que debía mantener la paz. Daniel estaba atrapado entre nosotros y no quería ponérselo más difícil. Y además, este apartamento de 3 habitaciones en el que vivíamos, lo compramos con los ahorros que mi marido y yo habíamos acumulado durante décadas. El título está a mi nombre, Grace Monroe. Cuando Daniel se casó, comprendí la situación económica que atravesaban. Así que, cuando pidieron mudarse, acepté. La casa era lo suficientemente grande y pensé que 3 generaciones viviendo bajo el mismo techo podría ser una bendición. Podríamos ayudarnos mutuamente, compartir comidas y cuidar de Lucas juntos. Nunca les cobré ni un centavo de alquiler. Casi siempre incluso cubría los gastos de los servicios públicos con mi jubilación. Creía de verdad que todo esto, mi generosidad, mis sacrificios, me ganaría su gratitud y su respeto. Hace como un mes, Heather empezó a hablar de sus padres de la forma más informal, casi despreocupada. Grace, dijo una noche, haciendo girar la cuchara sopera, la casa de mis padres se está cayendo a pedazos, helada en invierno, húmeda como un pantano en verano. Ni siquiera levantó la vista mientras añadía, y mi papá tiene reumatismo, pobrecito. La humedad lo empeora. Además, los médicos, ¿qué hay por ahí? Ni hablar. Entonces llegó la frase, suave como el algodón, pero con mucha implicación. Pensaba que tal vez podrían quedarse con nosotros una temporada. Un nuevo entorno les vendría bien. Lo dijo como si estuviera pensando en redecorar la sala, pero me dio un vuelco el corazón. Esta casa solo tiene 3 habitaciones. Daniel tiene una, yo tengo una y Lucas tiene la suya. ¿Dónde planeaban meter a 2 personas más? Rutinas diferentes, hábitos contrapuestos. 3 generaciones bajo el mismo techo ya era bastante difícil. Añadir 2 adultos más con sus propias necesidades y ritmos. Nos tropezaríamos a diario. Intenté ir con cuidado. Heather, entiendo tu preocupación por tus padres. De verdad que sí, pero ya andamos bastante justos de espacio. ¿Dónde dormirían siquiera? Están acostumbrados a un estilo de vida diferente. Y Lucas puede ser ruidoso. De hecho, podría ser más difícil para ellos aquí. Sonrió, con una sonrisita tensa, y bajó la mirada hacia su plato, masticando como si yo no hubiera dicho nada. Pensé que tal vez había descartado la idea. Entonces llegó ese día. Acababa de terminar mi clase de escritura creativa en la universidad comunitaria. Pasé por la tienda a comprar ingredientes, planeando preparar una cena decente por una vez. Abrí la puerta y me quedé paralizada. Había enormes bolsas de viaje apiladas en la entrada. Desde la sala llegaban voces, risas fuertes y desconocidas que llenaban el espacio con una presencia que no era la mía. Me quité los zapatos y entré. Allí, cómodamente despatarrado en el sofá, había 2 desconocidos mayores que evaluaban la vieja habitación como si estuvieran comprando. El hombre tenía el pelo canoso y la piel bronceada. La mujer llevaba un vestido floral descolorido y una mirada de curiosidad cautelosa. Eran ellos, los padres de Heather. Solo los había visto una vez, en la boda de Daniel. Heather salió de la habitación principal en cuanto oyó abrirse la puerta. Su sonrisa era tan amplia que parecía artificial, como si la hubiera estado ensayando.
Metió el brazo en mi astilladora como si fuera una anfitriona. Grace, estás en casa. Ven a saludar. Mis padres están aquí. Va a ser muy divertido tener a toda la familia reunida bajo el mismo techo. Luego añadió como si fuera una ocurrencia tardía, impregnada de falsa preocupación. Ya trasladé tus cosas a la habitación de invitados. Pensé en dejarles a mis padres la habitación principal. Tienen el sueño ligero, ¿sabes? Y la habitación principal es más tranquila. Además, ese balcón tan grande, tanto sol, les vendrá genial. Esto no era una conversación, fue un decreto. Ni siquiera la miré. Mis ojos se desviaron de ella hacia el dormitorio principal, ahora entrecerrado. Vi el borde de mi viejo tocador, uno que había usado durante más de una década, ahora lleno de baratijas y chucherías desconocidas. Las plantas de interior que había cultivado con cariño durante 5 años estaban arrinconadas. En su lugar, una monstruosidad de plástico en maceta, de mal gusto y sin vida. Mis viejos libros, los álbumes de fotos familiares, los recuerdos que dejó mi marido, amontonados sin contemplaciones en la estrecha habitación de invitados, como trastos que se guardan en el ático, fuera de la vista y de la mente. El espacio, un caos de desplazamiento. Todo lo que apreciaba quedó reducido a desorden, descartado, reemplazado, olvidado. Daniel estaba detrás de Heather, con la mirada perdida en todas partes menos en mí. Se frotó las manos, abrió la boca un par de veces y finalmente murmuró: «Mamá, Heather, tenía buenas intenciones». Buenas intenciones. ¿Qué clase de bondad retorcida empuja a alguien fuera de su propia habitación, lo trata como a un invitado en su propia casa y todo eso con una dulce sonrisa? Sentí un escalofrío que me recorrió desde la planta de los pies hasta la coronilla, como si me hubieran sumergido en agua helada. Al mismo tiempo, una rabia lenta y abrasadora empezó a crecer en mi interior como un hierro candente clavándose en mis entrañas. Pero no exploté. Inhalé lentamente y luego exhalé. «Tranquila, Grace». Discute con Heather. Se daría la vuelta y se pondría a llorar con todo el mundo por su suegra mezquina e inculta. Pelea con Daniel. Ya estaba completamente bajo su control. Ni siquiera alzaría la voz para defenderme. Solo me haría quedar como un patético. Y sabía que si seguía por ese camino, esta casa se convertiría en un campo de batalla. Y yo sería el único herido. Solté mi brazo del suyo. Miré a Heather directamente a los ojos y dije con toda la emoción de un informe meteorológico: «Entendido». Entonces me di la vuelta y entré en la habitación de invitados. La puerta parecía haberse convertido en un muro, una división silenciosa y sólida entre los nuevos dueños de la casa y yo. Afuera, oía a Heather y a su madre riendo, sus voces como taladros en mis oídos, charlando sobre colores de cortinas y sillas colgantes para el balcón, y sobre si deberían plantar hierbas allí, como si la habitación siempre hubiera sido suya, como si yo nunca hubiera estado allí. En medio del caos, mi ropa estaba tirada sin ningún orden sobre la cama. Los libros favoritos de mi esposo estaban aplastados bajo un montón de tela arrugada, con las páginas dobladas en las esquinas. Un marco de fotos yacía boca abajo en el suelo. Una esquina del cristal se quebró. En la foto, él y yo éramos jóvenes de nuevo, de pie bajo la luz del sol primaveral, con su sonrisa tan cálida y espontánea como la primera floración de la estación. Mi corazón se rompió como ese cristal, pero en silencio. Daniel me siguió. Se quedó en la puerta como un niño regañado, sin saber qué hacer con las manos. «Mamá, por favor, no te lo tomes a mal». Heather no lo decía en serio.
Su voz era temblorosa, baja, casi de disculpa. No lo miré, solo dije en voz baja: no tienes que dar explicaciones, lo entiendo. Claro que lo entendí. Lo vi todo. Las maniobras calculadas de Heather, su total indiferencia hacia mí, hacia la dueña de esta casa, y Daniel, mi hijo, tan cobarde, tan pasivo, tan reacio a defenderme. No alzó la voz, no puso límites, no dijo la frase que más necesitaba. El verdadero dolor no fue que me echaran de mi habitación, fue saber que mi propio hijo se quedó de brazos cruzados y dejó que pasara. Algo dentro de mí se apagó en ese momento, se quedó paralizado. No es que no supiera luchar ni mantenerme firme, simplemente ya no quería. Porque cuando el corazón se muere un poco, también mueren las ganas de luchar. La mayor distancia del mundo no es la muerte, es cuando tu propio hijo se para frente a ti y no puede decir: mamá, esta es tu casa. Esa tarde, Heather llevó a sus padres a explorar el Descendés barrio y a comprar en Costco, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Daniel no dijo nada sobre a dónde iba, pero imaginé que había ido a alguna cafetería para evitarlo todo. Cerré la puerta y empecé a empacar. No llevé mucho, solo lo esencial. Mi identificación, documentos importantes, algunas joyas y esa foto del marco roto. La envolví en una toalla suave y la guardé con cuidado en el fondo de mi maleta. Ropa, artículos de aseo, se los dejé, que se lo llevaran todo. Al fin y al cabo, no tenían ni idea de lo que vendría después. Saqué mi teléfono y llamé a mi hermana, Rosa. Rosa, ¿puedo pedirte un favor? Intenté mantener un tono lo más relajado posible. ¿Recuerdas el servicio de limpieza que mencionaste hace un tiempo? Aún tienes su número. Me gustaría contratar a alguien de confianza para que hiciera una limpieza a fondo en mi antigua casa en Oakland, pero planeo volver. Hubo una pausa al otro lado de la línea, apenas un par de segundos, antes de que su voz se escuchara con un tinte de preocupación. Grace, ¿estás bien? ¿Heather volvió a decir algo? ¿Se pelearon? No es nada grave, dije, haciendo una pausa. Solo quiero un lugar más tranquilo un rato. No dije nada más. Hay cosas que no es necesario compartir, ni siquiera con tu propia hermana. Airear los trapos sucios de la familia solo genera más preocupación. Después de colgar, llamé inmediatamente a la empresa de limpieza y reservé un servicio completo para el día siguiente. Una vez listo, cerré la cremallera de mi vieja maleta y salí silenciosamente del dormitorio. Al entrar en la sala, Heather y sus padres irrumpieron por la puerta principal sonrientes, con bolsas de fruta y bocadillos de su compra. Heather se detuvo al verme con la maleta, pero solo un instante antes de esbozar su habitual sonrisa fingida. Grace, de viajecito. Iba a quedarse un tiempo con Rosa. Su voz era dulce, pero sus ojos la delataban. Había un destello de triunfo, la clase de satisfacción petulante que decía: «¿Ves? Te vas tal como lo planeé». Pensó que estaba de mal humor, que necesitaba unos días para tranquilizarme y que una vez lo hiciera, volvería a escabullirme con el rabo entre las piernas, lista para servir de nuevo. Un malentendido, unas disculpas falsas, y todo volvería a ser como antes conmigo, de vuelta en mi rincón, callada y obediente. Menuda broma. Ni siquiera me molesté en mirarla. Me giré hacia la entrada y empecé a cambiarme los zapatos. «Mamá, ¿de verdad te vas?», me sobresaltó la voz de Daniel. Ni siquiera lo había visto entrar. Corrió hacia mí, con el pánico reflejado en su rostro,
con una mano a medio extender, pero Heather le dirigió una mirada sutil, una advertencia silenciosa, y así se detuvo, paralizado, con los ojos moviéndose de un lado a otro como un hombre partido en dos. En la mirada de Heather solo vi desprecio y certeza. ¿A dónde crees que irás? No tienes dinero ni apoyo, volverás arrastrándote, y cuando lo hagas, decidiremos qué te queda. Casi me río. La gente como ella nunca deja de presionar. Cedes un centímetro y te llevan todo el camino hasta que estás al borde del abismo sin ningún sitio donde pisar. No tiene sentido discutir con gente así. La lógica no los cambiará. Solo la realidad lo hará. No respondí a nadie. No respondí a su falsa preocupación. Abrí la puerta y salí, dejando solo una frase. Me vuelvo a mi casa. Puedes encargarte de todo desde aquí. Y dicho esto salí. La puerta se cerró con un clic tras mí, acallando la frágil sonrisa de Heather y el pánico inútil de Daniel. Abajo, el taxi ya estaba esperando. Me deslicé en el asiento trasero y observé cómo las luces de la calle se difuminaban al alejarnos. No me sentía triste, ni mucho menos. Lo que sentía era algo raro y liviano, como si por fin me hubiera liberado de una carga que llevaba demasiado tiempo cargando. Cuando te han roto el corazón tanto tiempo, no queda nada que romper. Llega un momento en la vida en que el dolor ya no trae lágrimas, solo tranquilidad y claridad. Esto no era una huida, era un despertar. La casa a la que regresaba estaba en un barrio antiguo del oeste de Oakland. Había formado parte de un subsidio de vivienda cuando aún enseñaba, y luego compré la escritura al contado. No era grande. 2 habitaciones, un baño. Pero la ubicación era buena, el barrio tranquilo, los vecinos me resultaban familiares, y lo más importante, era mío, totalmente mío. Claro, hacía años que nadie vivía allí. El polvo era denso, el aire viciado, con una humedad mohosa. En cuanto abrí la puerta, el olor a papel viejo y ventanas cerradas me golpeó como un muro, pero no me importó. Seguía siendo el único lugar donde quería estar. Al día siguiente, el equipo de limpieza llegó puntual. Pasaron toda la tarde fregando cada superficie, limpiando cada rincón e incluso aspirando el polvo de los alféizares hasta que todo quedó reluciente. Abrí todas las ventanas de la casa, dejando entrar la luz del sol y el aire fresco, ahuyentando los años de moho y sombras que se habían acumulado por el desuso. Los muebles familiares seguían allí, esperando tranquilamente en sus antiguos lugares. Los estilos eran anticuados, los bordes desgastados, pero cada arañazo y abolladura traía un recuerdo de mí y de mi difunto esposo. Este era mi verdadero hogar, un lugar que me pertenecía y nadie podía echarme de él. Nada de Heather con Vicentos sus sonrisas dulces. Nada de suegros entrometidos comportándose como reyes. Nada de manipulación asfixiante disfrazada de cuidado familiar. Empecé a arreglar la habitación de nuevo, pieza por pieza. Coloqué la foto de mi esposo en la mesita de noche, justo donde solía estar. La orquídea que habían desechado. La trasladé con cuidado al rincón más soleado del balcón, y así mi vida volvió a ser mía. Me inscribí en una clase de pintura al óleo en la universidad comunitaria local, algo que llevaba años queriendo hacer. Quedé con unos amigos jubilados, paseos matutinos junto al lago, citas para tomar café, conversaciones, sobre todo y nada. El aire se sentía más fresco. La risa parecía real. Incluso caminar se sentía más fácil. Por la noche me preparaba una taza de té de manzanilla. Ponía una película vieja
o leía algunas páginas de una novela que nunca había terminado. Cuando me cansaba, me acostaba temprano y dormía toda la noche. El insomnio que me había atormentado durante años desapareció. También el dolor opresivo que me atormentaba el pecho. Durante los primeros días, Daniel me llamó varias veces. Su voz tenía la misma energía nerviosa de un colegial que intenta poner a prueba la paciencia de su maestra. «Mamá, ¿estás bien por allá? ¿Cuándo crees que volverás de visita?» Mi respuesta fue tranquila, pero firme como una piedra. «Estoy muy bien en casa. Cuida bien de Lucas». Cada vez que decía algo así, breve, claro, inquebrantable, 1, 2, 3 veces, con el tiempo, Daniel empezó a entender. O tal vez Heather lo miró fijamente. Las llamadas disminuyeron. Luego se volvieron poco frecuentes. Al final solo quedaban los mensajes obligatorios de las fiestas. «Feliz día de Acción de Gracias, mamá». O alguna que otra seca, «¿Qué tal tu salud?». No me importaba. Antes pensaba que la felicidad en la vejez consistía en ver felices a tus hijos, que su bienestar era tu recompensa. Pero ahora sabía que la verdadera felicidad es tener dinero en el bolsillo, paz en el corazón, silencio en los oídos y, lo más importante, liberarte de quienes se creen dueños de ti. Aquí, en esta casita, mi vida estaba en calma, y la calma nunca se había sentido tan bien. Sin embargo, Heather claramente no lo llevaba bien. Su gran plan contaba con que me derrumbara, contaba con que la soledad, las molestias, los pequeños dolores de cabeza de la vida diaria se acumularan hasta que volviera corriendo con ellos, dispuesta, desesperada, lista para servir de nuevo. Pero pasó un mes. No volví, no me quejé, no pedí nada. Su trampa había saltado sin presa dentro. Al principio, envió a Daniel para que intentara convencerme, suave como una nube llena de preocupación y culpa. Me mantuve firme, impasible. Finalmente, cedió. Él me llamó ella misma. Desde la primera palabra que escuché, ese tono suyo, susurrante y meloso, el que usaba cuando intentaba hacérsela dulce. «Grace, estamos un poco preocupados, ya sabes, porque vives sola. Lucas pregunta por ti a diario». Respondí con una leve evasiva y nada más. Hubo una pausa al otro lado, y luego su tono cambió un poco, pero suficiente. Una pequeña impaciencia apenas contenida se apoderó de mí. «Grace, sabes, desde que mis padres se mudaron, los gastos han subido muchísimo. Cuando estabas aquí, al menos ayudabas. Pero ahora vives sola, tranquila. Y mientras tanto, estamos aquí intentando arreglarnos solos». Ahí estaba la cola del zorro, asomando por debajo de la cortina de terciopelo. Heather siguió con su rutina, con voz suave, pero tan aguda como siempre. «La pierna de mi padre, ya sabes. El médico dice que necesita fisioterapia a largo plazo. No es barata. Y las clases de música de Lucas. Su profesor quiere la matrícula del nuevo semestre para la semana que viene. La situación en casa es muy difícil ahora mismo». Escuché con los labios curvados en una leve sonrisa. Ella daba vueltas con cuidado, pero el objetivo era obvio. «Dinero». Mi voz sonó serena. «¿De verdad? Entonces supongo que es hora de que se sienten y hagan un presupuesto adecuado». Silencio. Heather claramente no esperaba esa respuesta. Se atragantó con las siguientes palabras, su tono se endureció. «No, Grace. O sea, tienes una buena jubilación, ¿verdad? Quizás. Solo por ahora, ¿podrías ayudarnos un poco? Al fin y al cabo, somos familia. Deberíamos cuidarnos mutuamente». ¿Familia?
Repetí las palabras lentamente, dejando que la ironía flotara en el aire. El día que tus padres se mudaron, ¿quién me echó del dormitorio principal? ¿Quién metió mis pertenencias en un trastero? Y sonrió mientras decía, ¿el dormitorio principal es mejor para los mayores? Qué curioso que nadie mencionara que éramos familia entonces. No iba a darle más vueltas. Lo dije todo claro y directo. Heather, mi pensión es el resultado de toda una vida de trabajo duro y sacrificio. Es para mí, solo para mí. Ustedes dos tuvieron el descaro de mudar a sus padres a mi casa, a mis espaldas. Luego acéptenlo. Tomaste la decisión. Vives con las consecuencias, pero no esperes que yo pague la cuenta. Antes de que pudiera decir otra palabra, colgué. Solté un largo suspiro. Para ellos. Ya no era una madre. Era una Atim sin límites, siempre accesible, siempre amable, siempre esperaban que diera con una sonrisa. Mientras tanto, esta máquina estaba oficialmente cerrada para todos menos para mí. Y cuando las palabras dulces fallaron, Heather hizo lo que mejor sabe hacer. Cambió de táctica. Empezó a mover hilos entre bastidores. Unos días después, recibí un montón de llamadas, una tras otra, todas de supuestos familiares. Primero, fue la tía de Daniel. Toda pretenciosa y dramática en cuanto contesté. Grace, ¿qué te pasa? Oí que saliste hecha una furia. ¿Qué te crees viviendo sola a tu edad? Daniel y Heather hacen lo que pueden. Eres la madre aquí. Deberías ser más tolerante. No te rebajes a discutir con tu nuera. Luego vino mi sobrina Ana. Su tono era más suave, más cauteloso. Tía Grace. Daniel me contó lo que pasó. Puede que Heather haya cometido algunos errores, pero no te lo tomes tan a pecho. Bueno, tu familia. Hablen las cosas. Solo nos preocupa que vivas sola. Bonitas palabras. Pero el mensaje era el mismo. Estaba siendo difícil, mezquina, quizás incluso egoísta. Al principio, sentí un nudo familiar en el pecho. Luego, empecé a reír en voz baja, con amargura. A todos les habían contado la versión de Heather. Nadie preguntó qué había pasado realmente. No querían la verdad. Solo querían que la madre hiciera lo que se espera de las madres, que se tragara el orgullo, lo dejara ir y volviera arrastrándose. No me molesté en discutir. A quienes parecían realmente preocupados, simplemente les dije, gracias por informarse, estoy bien. Solo necesitaba mi propio espacio. Pero a quienes claramente seguían el guión de Heather, no me contuve. Lo está pasando mal. ¿Crees que lo tuve fácil? Él quería cuidar de sus padres. Bueno, pero usó mi casa para hacerlo. Los mudó a mi habitación. Y ahora también quiere mi dinero. Si crees que es una santa, adelante, paga sus cuentas. Mi dinero no cayó del cielo. Después de unas cuantas llamadas, el coro de pacificadores empezó a desvanecerse. Parecía que la pequeña campaña de relaciones públicas de Heather había fracasado. Pero todo el episodio me recordó algo importante. Ya no podía permitirme reaccionar sin más. Las palabras tienen peso, sobre todo cuando se tergiversan y se dicen a tus espaldas. Si Heather alguna vez decidiera manipular a fondo, fácilmente podría envenenar a más personas. Reescribir la historia hasta que pareciera el villano, y no iba a permitir que eso pasara. Necesitaba actuar con estrategia y proactividad, así que empecé a prepararme discreta y metódicamente, pieza por pieza. Primero, saqué mi viejo teléfono y revisé meses de mensajes de Heather. Mensaje tras mensaje, la misma historia se repetía. Quejas sutiles sobre mi falta de generosidad. Insinuaciones.
sutiles de que debería pagar por esto o encubrir aquello. Tomé capturas de pantalla de cada una y las guardé en una carpeta etiquetada. Luego llamé a un viejo vecino de la cuadra donde estaba mi casa en Oakland. Charlamos un poco y le pregunté con naturalidad: «Debe estar muy animada la casa desde que me mudé, ¿verdad? Debe estar muy animada últimamente». Ni siquiera lo dudó. Bajó la voz como quien cuenta chismes del barrio. Me lo contó todo. Al parecer, Heather tenía la costumbre de quejarse de mí en público, justo enfrente del edificio, a cualquiera que pudiera oírla. Decía que todavía se aferra a esa casa. De todas formas, tarde o temprano será nuestra. Parecía haber olvidado la regla de oro de los vecinos entrometidos. Siempre hay alguien grabando. No tardé mucho en recibir algunos fragmentos de voz en mi bandeja de entrada. Su tono, sus palabras, nítidas como el agua. También llamé a una vieja amiga, abogada de familia jubilada. Había llevado suficientes casos de maltrato a personas mayores y explotación económica como para conocer el terreno. Le dije que no pensaba llevarlo a juicio, al menos todavía no. Solo necesitaba entender mis derechos, mi influencia. Necesitaba claridad mental y cartas en la mano. Si volvían a perseguirme, si intentaban desprestigiarme, estaría preparada. No era una vieja ingenua que nunca había visto mundo. A principios del segundo mes, todo empezó a complicarse, tal como lo esperaba. Sin su cuenta bancaria permanente y abierta las 24 horas, la vida cuidadosamente organizada de Daniel y Heather empezó a desmoronarse. Las facturas se acumulaban. Ya no estaba allí para recoger los pedazos en silencio. Heather seguía gastando como si nada hubiera cambiado. Bolsos de diseñador, citas en el spa, sesiones privadas con su entrenador personal y tener a sus padres bajo el mismo techo. Ese no fue el viaje gratis que ella imaginaba. La pareja de ancianos era estricta, apegada a la rutina. Comían comida insípida, se acostaban temprano y toleraban poco su estilo de vida. A Heather le gustaba ver telerrealidad a todo volumen hasta altas horas de la noche. Su padre se levantaba al amanecer, paseándose ruidosamente por el pasillo. La tensión aumentó rápidamente. Empezó a estallar, quejándose de que su comida sabía a comida de hospital, poniendo los ojos en blanco ante sus constantes quejas sobre los desechos, las bolsas, el botox, la comida para llevar. Al principio, se mordió la lengua. Luego, dejó de fingir por completo. ¿Están aquí de visita o solo para volverme loca?, exclamó una noche tan fuerte que los vecinos la oyeron. Incluso empezó a pelearse con Daniel, gritándole que estaba atrapada en un manicomio y a punto de perder la cabeza. Y Daniel se estaba desmoronando bajo la presión, hasta que una noche llamaron a mi puerta. Abrí y encontré a mi hijo con cara de fantasma. Ojeras, el pelo enmarañado y la camiseta arrugada como una servilleta usada. Lo abrí. Se desplomó en el sofá como si no se hubiera sentado en días. Tenía los ojos rojos. La voz le temblaba. «Mamá, ya no puedo más». Lo contó todo. El mal genio de Heather, sus padres imposibles, los problemas económicos, el estrés, el insomnio y, finalmente, con una voz quebrada que casi me parte el corazón, suplicó: «¿Puedes volver solo para ayudar un ratito? O tal vez prestarnos algo, lo que sea». Se estaba desmoronando. Por un instante, algo antiguo se despertó en mí. Un destello de instinto maternal. Seguía siendo mi hijo. Lo había criado, lo había amado, había creído en él. Pero ese destello no duró mucho.
lo apagó un dolor más profundo y frío, decepción. Le serví un vaso de agua y esperé a que lo bebiera. Entonces hablé en voz baja pero con firmeza. Daniel, tu vida es la que tú elegiste. Cuando tu esposa trajo a sus padres a mi casa sin preguntar, cuando me metió a empujones en la habitación de invitados como si no importara. Si hubieras dicho una sola palabra, solo una para detenerlo, esto no estaría sucediendo. Elegiste el silencio. Elegiste ceder. Así que ahora puedes elegir qué hacer con las consecuencias. Hice una pausa, dejando que mis ojos se posaran en la expresión congelada de Daniel. Luego añadí lenta pero firmemente. En cuanto al dinero, no me lo vuelvas a preguntar. Vete a casa y díselo a tu esposa. Mi dinero es para mí y solo para mí. No esperes ni un centavo más. Los labios de Daniel temblaron como si quisiera responder, suplicar, tal vez protestar, pero no le salieron las palabras. Simplemente se quedó allí sentado, cabizbajo, como quien lo ha perdido todo en una mala apuesta. Sabía que mis palabras le dolían profundamente, pero hay cosas que hay que decir, con claridad, sin disculpas. La compasión en malas manos es una enfermedad, sobre todo cuando se reparte entre quienes te ven como un pozo sin fondo, que solo se acercan para sacarte más provecho, que ven cada acto de bondad no como gracia, sino como una obligación. Cuanto más das, más te quitan, hasta que no queda de ti más que polvo y silencio. Daniel necesitaba despertar. Cerré la puerta tras él y me quedé allí un rato con la espalda apoyada contra la madera, dejando escapar un suspiro largo y lento. Sí, sentía una opresión en el pecho, pero bajo ese peso había algo más, algo firme, algo feroz, claridad y determinación. Por primera vez en mucho tiempo, supe exactamente lo que tenía que hacer. No por ellos, sino por mí. Tomé el teléfono y marqué un número que sabía de memoria. Hola, Tom, soy Grace. Sobre lo que hablamos la última vez, ya tomé una decisión. Quiero seguir adelante con la revisión del testamento. Hubo una pausa al otro lado. Podía oír su vacilación, la pausa cuidadosa de alguien que sopesa sus palabras. ¿Estás segura, Grace? Sé que has estado indecisa. Después de todo, Daniel es tu único hijo. Mi respuesta fue rápida, clara e inquebrantable. He tomado mi decisión. Hay personas y hay errores que no vale la pena esperar. Tom no discutió. Su voz adoptó de inmediato su tono profesional. Me explicó los pasos legales para modificar mi testamento, los documentos que debía preparar y la redacción que lo haría irrefutable. Después de colgar, me senté en el sofá bajo la cálida y tranquila luz de mi apartamento en Oakland y me quedé mirando la habitación un buen rato. Todo a mi alrededor era sencillo, pero era mío, y lo que poseía no era nada. 2 casas. Una era un apartamento modesto pero bien ubicado en Oakland, con un valor de más de $300,000. La otra era la casa donde Daniel y Heather vivían, ahora en Berkeley, una propiedad más grande, con un valor de mercado cercano a los $750,000. A eso hay que sumarle casi $100,000 en ahorros, además de anualidades y cuentas de inversión a largo plazo. Mis ahorros de toda la vida y los de mi difunto esposo. Nunca, ni por un instante, pensé que irían a parar a otra persona. Daniel era mi único hijo, a quien más se los dejaría. Pero ahora todo había cambiado. La debilidad de Daniel, la avaricia de Heather, su indiferencia combinada hacia mí. Poco a poco, habían erosionado los cimientos de amor y confianza
que había construido a lo largo de toda una vida. Déjales todo esto. Ya me imaginaba cómo lo malgastarían. Autos nuevos, bolsos de diseñador, los últimos iPhones y un estilo de vida que siempre necesitaba más, más y más. Incluso podía imaginarlos enfrentándose, peleándose por quién se quedaba con qué, cómo repartirse el dinero. Yo, después de heredar todo, probablemente ni se molestarían en comprar una lápida, pero no lo permitiría. No después de todo lo que había vivido, no después de todo lo que había ganado. A la mañana siguiente, volví a llamar a Tom. Tengo una decisión más que tomar, le dije. Quiero vender la casa de Berkeley, donde viven. Al mediodía nos vimos en su oficina. Me puso el contrato de autorización delante. Lo leí con atención y firmé letra por letra, sin apretón de manos ni reparos. Legalmente, tienes plena autoridad para vender esa propiedad, dijo Tom, guardando los papeles en una carpeta. No tienen ningún derecho, eres el único propietario. Y yo personalmente supervisaré cada paso de la transacción para asegurarme de que no interfieran. Asentí lentamente y por primera vez en mucho tiempo lo sentí. Un alivio. De esos que se asientan en lo más profundo del pecho como una piedra que finalmente descansa. Esa tarde, Tom y yo fuimos en coche a la propiedad de Berkeley y fuimos directos a la oficina de administración. Vengo a buscar las llaves, de repuesto, le dije al gerente con calma, entregándole mi identificación, una copia de la escritura y una carta oficial de Tom. Y me gustaría eliminar a Daniel Monroe y Heather Monroe de la lista de ocupantes registrados. El gerente revisó los documentos, arqueando ligeramente las cejas. ¿Saben que estás vendiendo la casa? Sonreí levemente. Lo sabrán muy pronto. Decírselo habría sido una cortesía. No decírselo era mi derecho. Esa noche, contacté con una agencia inmobiliaria local de buena reputación y publiqué la casa a un precio justo de mercado. La agente que me enviaron era una mujer perspicaz y sensata que trabajaba con rapidez. Cuando descubrió que yo era la única propietaria, sin hipoteca ni avales, me envió las fotos, el video del recorrido y la publicación en 48 horas. Todo se gestionó con precisión. Esta casa no estará en venta más de un mes, dijo asintiendo con seguridad. Quiero que se vaya rápido. Sin cabos sueltos, le dije. Él sonrió. Los dueños como tú son mis favoritos. Al 9º día de publicar la propiedad, se programó la primera visita. Era una radiante tarde de sábado. El agente llegó con una pareja joven, ansiosos por comprar por primera vez, y entraron en la casa a la que una vez le había dedicado todo mi corazón. Heather estaba en casa ese día. Al principio, se quedó rondando por el pasillo, observando, con los ojos entrecerrados. Probablemente asumió que eran amigos de los vecinos que estaban de visita, hasta que la agente alzó un poco la voz en la cocina, hablando con un tono alegre. Esta propiedad está en una ubicación privilegiada. Sin problemas, propiedad total, vendedor motivado. Es una casa ideal para empezar, ideal para una familia joven. Heather se quedó de piedra. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién les dio permiso para estar aquí? Ladró, corriendo a la sala, plantándose justo en medio. El agente, momentáneamente sorprendido, se recuperó rápidamente, sacó la carta de autorización firmada y respondió con calma. Estamos aquí en nombre de la señora Grace Monroe. Es la única propietaria registrada de esta propiedad. Tenemos llaves y la administración ha verificado el acceso. La voz de Heather se agudizó. ¿De qué demonios están hablando? Vivimos aquí. La pareja parecía atónita.
La mujer se inclinó hacia el agente y le susurró: ¿Está todo bien? Pero el agente era un profesional experimentado, firme y firme. Todo está bien. El título de propiedad está limpio. No hay contrato de arrendamiento ni retención. Es una visita estándar. La tez de Heather cambió drásticamente, pálida, luego sonrojada, luego verde de ira. Sacó su teléfono y empezó a marcar frenéticamente, sin duda llamando a Daniel. Mientras tanto, vecinos curiosos empezaron a asomarse por sus balcones y portales. La noticia corrió como la pólvora en la comunidad, y ahora los rumores se confirmaban. Grace sí que iba a vender la casa. A la tarde siguiente, recibí la llamada de Daniel. Su voz sonaba tensa y presa del pánico. Mamá, ¿es un malentendido? ¿En serio vas a vender la casa? Sin malentendidos, respondí, ligero como el aire. Pero seguimos viviendo aquí. ¿No pueden al menos pensarlo bien? Y Lucas, su nieto se está criando aquí. Ustedes mismos lo dijeron. Era temporal, dije con calma. Así que quédense hasta el cierre y luego múdense. Ya estoy en la segunda ronda de negociaciones. Deberían empezar a buscar. Hubo un largo silencio. Luego murmuró apenas un susurro. Heather está perdiendo la cabeza. No respondí. Deberían haber perdido la cabeza hace un año, ahora no. A la tercera semana la agente llamó. Grace, dijo, tenemos una oferta sólida. Enganche completo, comprador en efectivo, listo para cerrar rápido. ¿Quieres cerrar la compra? Sí, dije sin dudarlo. El día que el comprador vino a firmar, Heather finalmente estalló. Estaba esperando en la entrada del barrio, bloqueando el paso al agente inmobiliario y a la joven pareja con lágrimas en los ojos y pánico en la voz. Llevamos tanto tiempo viviendo aquí. ¿Cómo pudieron vender la casa sin que nos diésemos cuenta? Incluso llamó a la policía gritando sobre un desalojo malicioso. Los agentes se presentaron, revisaron la escritura, y uno de ellos dio una respuesta seca y sin emoción. Esto es propiedad privada. El propietario registrado tiene el derecho legal de vender. No son inquilinos. No figuran en el título de propiedad. Tendrán que desalojar. Fue entonces cuando su rostro finalmente se desmoronó. Daniel apareció poco después de intentar apartarla. Ella lo apartó de un empujón y gritó: ¿Dónde estabas todo este tiempo? Tu madre decidió echarnos. No me presenté. En su lugar, le pedí a Tom que les entregara la notificación oficial. Fue breve y concisa. Esta propiedad ha sido vendida. Todos los ocupantes sin título de propiedad deben desalojarla en un plazo de 2 semanas. El incumplimiento resultará en acciones legales por desalojo forzoso. Esto no fue venganza, fue consecuencia. Me sacaron del dormitorio principal a empujones y me tiraron a un rincón. Simplemente les devolví el favor enseñándoles la puerta. El drama de Heather ya había durado demasiado. Era hora de que se marchara. Una semana antes del cierre, seguía sin rendirse. Apareció en mi puerta con Daniel. Era una mañana fría y radiante. Cuando abrí la puerta los encontré allí, al pie de la escalera. Daniel parecía vacío. Heather, escondida tras unas gafas de sol enormes con los labios apretados. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó Daniel en voz baja, como un niño esperando su regañina. No los invité a pasar. Me quedé en el umbral, agarrando el pomo con la mano como si fuera un límite que no iba a dejar que cruzaran. Heather se quitó las gafas de sol, dejando al descubierto sus ojos rojos e hinchados. Su voz sonaba tensa y quebradiza. «Grace, de verdad que no tenemos a dónde ir. Nos equivocamos. Bueno, piensa en Lucas.
Ya está acostumbrado a esta casa. Al menos que se quede. Ya se mudará. Que el niño se quede donde se sienta seguro. Su tono era suplicante. Su rostro era la viva imagen del arrepentimiento humilde. Incluso dejó caer 2 gruesas lágrimas por sus mejillas, como si por fin estuviera lista para arrepentirse. Quizás hace meses eso me habría funcionado. Ya no. Ya son 2 adultos, dije con serenidad. No me digan que no pueden encontrar un alquiler. No se trata de que Lucas necesite un hogar. Se trata de que no quieres afrontar las consecuencias. Heather se mordió el labio con fuerza. Empezaron a notarse las fallas en su actuación. ¿De verdad vas a ser tan despiadada?, siseó. La miré fijamente a los ojos, con la voz cristalina. ¿Despiadada?, repetí. Fue despiadada cuando mudaste a tus padres a mi casa y me metiste a la habitación de invitados sin decir palabra. No dijo nada. Me giré en silencio hacia Daniel. Tragó saliva. Su voz era apenas audible. Mamá, solías decir que solo querías que fuéramos felices estando juntos. Asentí. Sí, lo dije, pero ahora que están juntos no me incluye. Lo que buscas no es una madre, es un plan B, una ama de llaves, un fondo de emergencia, y ya no quiero hacer esos papeles. Me acerqué a un lado y saqué un sobre sellado. Esta es la carta formal de Tom. La venta de la propiedad ha finalizado. El título ahora pertenece a los nuevos dueños. Tienen 5 días para desocupar. Si no, los compradores solicitarán el desalojo forzoso. Daniel tomó el sobre y se quedó allí aturdido, como si le acabaran de dar un veredicto. Heather's mask dropped completely. "You're so cruel," she snapped, voice shrill. "Just wait. When you're old, sick, alone, let's see who's there for you." I met her glare with calm, level eyes. I'd rather grow old alone than stand in a house full of family who treat me like an ATM until there's nothing left. I paused, then added one final note. No te preocupes, no te necesitaré. Ya hice todos mis planes para la jubilación. Heather no dijo nada más. Simplemente se giró y cerró la puerta del coche de un portazo que hizo vibrar las ventanillas. El motor arrancó con un chirrido, las ruedas chirriando como un niño enfadado en un berrinche. Daniel se sentó en el asiento del copiloto. Ni siquiera miró atrás. Después de ese día, no volví a recibir llamadas de Daniel. Tampoco más mensajes de voz de Heather, de esos que dicen que estoy lista, llenos de falsa preocupación y motivos ocultos. Solo un breve mensaje de mi agente inmobiliario. Han empezado a empacar, pero es evidente que no tienen a dónde ir. Me preguntan si consideraría posponer la entrega. Respondí con 2 palabras. Rotundamente no. El viernes por la mañana recibí una llamada del abogado del comprador confirmando que el equipo de mudanzas llegaría al día siguiente. Si no desocupan la casa, dijo con franqueza, iniciaremos un proceso formal de desalojo forzoso. Colgué y me senté un rato junto a la ventana, observando el viejo algarrobo mecerse suavemente con el viento. Ese árbol había visto pasar muchas estaciones. Ahora era testigo de mi purificación final. Al mediodía del día siguiente, el chat del vecindario se iluminó. La esposa de Daniel estaba afuera gritándole a la mudanza. Oí que Grace finalmente vendió la casa. Te dije que nadie regala una casa así. Un vecino incluso grabó un video corto y me lo envió. Allí estaba Heather, dando pisotones por la acera con unos tacones completamente inapropiados, gritándoles a los de la mudanza. Cuidado con esa caja. Contiene mi cuidado de la piel. No toquen ese armario. Le dije.
No lo toquen. Daniel estaba sentado, agachado junto a la pared, hablando por teléfono, pálido y derrotado, rodeado de cajas a medio cerrar y ropa desparramada. Lucas se sentó, en silencio con un perrito en su regazo, observando todo sin decir palabra. En cuanto a los padres de Heather, los mismos que antes se habían acomodado con aire de suficiencia en mi dormitorio principal. Ahora estaban agachados en el pasillo, intentando arreglar con cinta adhesiva unas sillas viejas. Tenían el rostro tenso, ansiosos. Nadie los ayudaba porque nadie les debía nada. Se decía que habían encontrado un apartamento estrecho y carísimo, sin ascensor en las afueras. Sin ascensor, apenas había espacio para tumbarse. Su exilio suburbano. Las actividades extracurriculares de Lucas tuvieron que cancelarse. Tras dejar de pagar la hipoteca a principios de mes, ya vivían de las tarjetas de crédito. Heather y Daniel se peleaban cada vez más. Primero, lo culpó por no detener a su madre. Luego vino la culpa. Mis padres hicieron todo esto por nosotros. Y finalmente, el verdadero veneno. Dijiste que esa casa eventualmente sería nuestra. Daniel no dijo nada. Porque cuando sabes la verdad, pero decides ignorarla una y otra vez, llegará el día en que tu cobardía exigirá un pago. Una vez que todo estuvo listo, fui sola al lago. El sol calentaba, la brisa era suave. Unos patos se deslizaban por el agua como si nada hubiera pasado. Me senté en un banco, con los dedos envueltos alrededor de una taza de café caliente y la otra mano apoyada en el borde de mi bufanda, una vieja que me regaló mi difunto esposo, desgastada, pero aún cálida. Nunca creí realmente que pudiera, con todo esto, no porque me faltaran los medios, sino porque nunca pensé que encontraría la fuerza. Pero cuando el corazón se endurece, te das cuenta de todo lo que has estado cargando solo para mantener una paz que ni siquiera era tuya. Sembrar. Esa casa no me dejó en paz, me liberó. Tom ya me había ayudado a establecer un fideicomiso cerrado, asegurando mis gastos de manutención, atención médica y cuidados a largo plazo. Incluso incluí una cláusula de donación. Una parte de mis fondos se destinaría cada año a la asistencia legal para mujeres de California, específicamente para apoyar a quienes se les niega el control de sus propias finanzas en el matrimonio y la familia. No estoy aquí para rescatar a Daniel, y no voy a perder el tiempo intentando castigar a Heather. Ahora estoy aquí para apoyar a las mujeres que realmente lo necesitan. La vida en la comunidad mejoró. Me uní a algunos grupos de actividades locales e hice amiga de Lillian, una viuda como yo que tiene una gata rescatada llamada Daisy. Caminamos juntas a menudo y ella siempre dice: me gusta cómo caminas, como si aún tuvieras un lugar importante al que ir. Y así es, empecé a viajar. Nada extravagante, solo viajes en tren a pequeños pueblos costeros. Llevo mi cuaderno de dibujo, una sombrilla, de papel, tomo fotos y de regreso a casa me compro un trozo de tarta de queso con crema como premio. Nunca he vivido con tanta sencillez y nunca con tanta plenitud. En cuanto a ellos, no he buscado a nadie. A veces Daniel me manda un mensaje: mamá, nos mudamos. Lucas no para de preguntar cuándo irás a verlo, y yo le respondo: iré a visitarlo. Yo también lo extraño, porque todavía quiero a mi hijo, todavía quiero a mi nieto, pero ya no compartimos la misma vida. Y no pasa nada. Mi mundo está tranquilo ahora. Por fin, innegablemente mío. Esa noche, me senté en el sofá y abrí un viejo álbum de fotos. Una foto me llamó la atención.
Una yo más joven sosteniendo en brazos a Daniel, recién nacido, sonriendo con una especie de esperanza pura y brillante. Le devolví la sonrisa, toqué ligeramente la página y susurré: lo hiciste lo mejor que pudiste, ahora está bien. Dejarlo ir. Me cubrí los hombros con la manta, mientras el atardecer se derramaba por las ventanas como un cuadro, y pensé: la verdadera felicidad no es cuántas personas se sientan a tu lado, es cuando finalmente dejas de encogerte para mantener a las personas equivocadas a tu lado.